Tengo a Marta Lamas, feminista de toda la trayectoria, gran investigadora, y que ojalá nos puedas arrojar un poco de luz al asunto, el entender un poquito los porqués de cada una de las víctimas, porque luego también el señalado puede convertirse en ello. ¿Cómo estás, Marta? Hola, Fernanda, pues bien, muy impactada. Todos estamos, Armando era muy amigo de mis hijos, de Pablo y de Diego, y estoy realmente conmocionada. Pero además creo que su suicidio nos debe de servir realmente para hacer una crítica de lo que son las denuncias anónimas. Sí. Porque a mí me por un lado parece que es muy importante denunciar. Que las mujeres, ¿no? Denunciar, claro, pero, y sin temor a pero represalias. hay canales para hacerlo, hay maneras para hacerlo, o sea, mira, yo tengo una postura muy crítica con respecto a la denuncia anónima porque se permiten venganzas así, claro, resentimientos, oye, etcétera. ¿Es pleno macartismo o la Santa Inquisición? ¿Cómo? Sí. Y luego no daban derecho ni de réplica en su propia vía. Había que hacerlo desde las vías de los señalados. Bueno, un absurdo total. No se logró. Y fíjate, el suicidio de Armando yo lo interpreto un poco como una inmolación, ¿no? Sí. Digamos, en el sentido, digamos, él niega el haber violado a esta chica, pero dice el linchamiento en redes que se suscitó cuando salió la noticia. Y Armando era un hombre muy, muy sensible y evidentemente le pegó mucho la dimensión, ¿no? Que yo creo que el ciberacoso, ¿no? La impunidad que da a hacer cualquier cosa de manera anónima desde las redes y cómo hay lo que Freud llamaba psicología de las masas, diciendo que las personas somos capaces de hacer cosas cuando estamos en grupo que no haríamos individualmente, porque el grupo nos desata una cosa entre estar arropadas, estar empoderadas, ¿no? Y entonces es esos movimientos de masas que son capaces de linchar a alguien cuando a lo mejor en lo individual nadie lincharía a nadie, ¿no? Entonces creo que es una llamada de atención gravísima lo que pasó con el suicidio de Armando, y creo que también cuando empieza el Me Too mexicano de escritores, que luego van a surgir los demás, ahí también había una llamada de atención importante, que además hubo instituciones que respondieron muy mal. Yo leí que el rector de la Universidad del Estado de México despidió a los maestros acusados sin debido proceso. O sea, oye, eso. En México se supone que la ley dice que debes de probar la culpabilidad de alguien, no que el otro tiene que probar su inocencia. Qué padre que se ahorran un varo las empresas corriendo sin indemnización ni juicio a cualquier empleado. Pues qué padre, ¿no? No, y además es que lo que hay que cambiar es el encuadre. O sea, claro que el acoso existe, el acoso laboral, el acoso callejero. Claro que es una problemática gravísima en nuestro país y lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Pero el punto es cómo lo haces, cómo lo resuelves. Y si no eres cuidadosa, pues pasan cosas como el suicidio de Armando y como muchas injusticias. Porque yo te diré que cuando leo yo en los Me Too's, ¿no? Los nombres, pues hay muchos que faltan, hay algunos que sobran, y ese no es el camino. O sea, realmente creo que si queremos acabar con el tema del acoso, es muy importante la manera en que lo hagamos y defender el debido proceso, el que la gente tiene derecho, digamos que hasta que no resuelva un juez, a que no se conozca su nombre. Y mira, muchas de estas chicas, yo veía, por ejemplo, las periodistas han sido mucho más cuidadosas, pero hay muchas que podrían decir, en mi oficina hay un tipo que hace estas cosas sin decir el nombre y decir, y yo pienso ir con la instancia institucional a dar el nombre, pero públicamente digo que en tal periódico, en tal departamento... No existen los protocolos para denunciar, bla, 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 ¿no? Claro, pero además yo creo que tú puedes hacer una denuncia de este tipo, decir, en donde yo trabajo está pasando esto y voy a ir con la instancia adecuada a dar los nombres. Y eso, cuando el tipo lo escuche, o con las propias autoridades lo escuchen, eso va a generar una reacción. Pero digamos, el
tinte o el sabor de venganza personal, de resentimiento que tienen muchas de las denuncias, es verdaderamente apabullante, ¿no? Y bueno, lo de Armando realmente es una tragedia, es además una gran acto heroico de él, ¿no? Una Claro, sí, se inmoló, como tú dices. Porque además, digo, es mostrar lo que de alguna manera pueden sentir muchos hombres. Es decir, ya se acaba mi carrera, me van a colgar esto toda la vida. Y él hizo un gesto evidentemente muy heroico, ¿no? En un cierto sentido. Fíjate que el otro día traíamos un debate. Chicas, evidentemente feministas, muy preparadas, que bueno, no están involucradas en este asunto, pero muy preparadas, y un músico que nos veía azorado debatir y alegar, y él le preguntamos, ¿tú qué sientes ante esto? Y él dice, mucho miedo. Mucho miedo. Ahora me estoy cuestionando si violenté a alguien, si mis modos no fueron los correctos, fueron muy machistas, lo que explica Armando en su carta. Sí. Terrible, ¿no? Yo estoy desguanzada, No, Marta. bueno, sí, no, yo estoy Amén de que ahora se logró lo contrario. En lugar de hacer visible la denuncia y de llamar al diálogo, a sentarnos, a escucharnos, pues ahora ya las redes hierven en contra de, y dicen las malditas mujeres que ocasionaron el suicidio, y bueno, ya todo lo contrario, ¿no? Sí, no, es una pena por donde lo quieras ver, pero de esta tragedia lo que hay que sacar es muy claro el que las denuncias anónimas no ayudan a nadie, no ayudan ni a la persona víctima, ni ayudan a parar el tipo de denuncias, ¿no? Y que permiten injusticias como esta. Entonces, es muy, muy grave. Yo te digo, sí estoy muy conmocionada. Yo digo, ahora que fue el cumpleaños de mi hijo Diego, vino a la casa, estuve aquí con él, o sea, es un horror. Yo crecí con él, Marta. Yo crecí con él. Sí, no. O sea, no, y es un ser no sé ni de dónde estoy sacando la voz para hablar, pero mira, sí, se me hace que esto debe de dar pie a que se dialogue, a que se dialogue y a que se reflexione. O sea, no vamos a inventar la manera en que se hace justicia. Ya pasamos del ojo por ojo, diente por diente, a reconocer que en el proceso civilizatorio existe la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia implica no dar a conocer el nombre de la persona acusada hasta que se resuelva el rollo. Entonces, hay que dar pedagogía jurídica a todas estas chicas del Me Too, porque ellas, si no quieren seguir un proceso de denuncia y nada más quieren hacer la denuncia pública, a mí me lo dijo una. Que la hagan sin los nombres, que describan lo que ocurrió, que digan el lugar, que den señas, pero que eviten dar el nombre, ¿no? Entonces yo creo que es una gran llamada de atención, dolorosa y trágica, y bueno, no sabes cómo te mando un abrazo, mi queridísima Fernanda. Y a ti y a tus hijos, Marta, yo le pido a todas las partes reflexionemos, vamos a digerir esto y ojalá se pueda sentar a hablar el caso. Mi querida Marta, te abrazo, cuídate mucho. Un abrazote, Fernanda, bye. Armando Vega Gil. Licenciado Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias, Fernanda, a la orden del auditorio. Oye, legalmente, ¿ante qué estamos? ¿Qué pasa cuando se denuncia pero no se dice nombre? O sea, procede, no hay nada que perseguir, o legalmente tendría que ir la víctima a acusar en un juzgado al victimario. Bueno, mira, hay una palabra que se llama prerequisito de procedibilidad. Esto es, para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación de hechos posiblemente constitutivos de delito, debe de denunciarse. Puede haber, esa no se puede hacer por querella, esto es aceptación de parte de la víctima o el ofendido, por acusación, que es cuando te ponen el dedo y te dicen, no, tú fuiste el que hizo esto, o una denuncia de hechos, ¿sí? Y es el Ministerio Público el que recaba las pruebas para ver si ese caso se judicializa o no. Pero a ver, seamos también sinceros. ¿Es fácil comprobar acoso, Arturo? O la verdad es que... Mira, déjame decirte una cosa. Este tipo de delitos es subjetivo.
esto nos pone una situación de complicación porque no son de resultado material. Te voy a decir una cosa. El acoso sexual es diferente al hostigamiento sexual. Ah, caray, a ver, ¿cuál es la diferencia legal entre uno y otro? Es sustantiva y es importantísima. Mira, el acoso sexual es, en primer lugar, no es delito, pudiera ser falta administrativa. A ver, el acoso. El acoso. ¿Y qué? La ley que dice que es acoso. La ley no dice que es acoso, dice que es hostigamiento. Mira, el acoso es subjetivo, pueden ser miradas lascivas, pueden ser palabras en doble sentido. ¿Sí? Buenas tardes, buenas las tenga. ¿Sí? Un ejemplo. Y ya con eso. Sí, me está acosando, porque el albur es 100% acoso si se toma desde el punto de vista de índole sexual. Y tiene que ver más con quien recibe el acoso, ¿sí? En un abrazo. Oiga, es que yo nada más la abracé porque la vi, me dio mucho gusto y nos repegamos. Y la otra persona, porque puede ser hombre o mujer, dice, no, es que me restregó su cuerpo con el mío y se frotó en mis senos, ¿no? No, oiga, yo no quise eso. Pero la otra persona lo toma como algo así de índole sexual, pues eso es lo subjetivo y es ilimitado, puede darse en cualquier momento. Ahora, a diferencia de los hostigamientos sexuales, el hostigamiento sexual es cualquier conducta que tiene una finalidad de índole sexual, ¿sí? Ahora bien, el hostigamiento sexual se da cuando hay una subordinación de cualquier índole entre la víctima y el victimario, ¿sí? Hay hostigamiento sexual cuando la víctima es la persona que no tiene el grado superior y el victimario, quien lo ejerce el hostigamiento sexual, es el que ejerce un mando, puede ser legal o puede ser hasta de carácter, por así decirlo, social. Como, ¿en qué caso? Supongamos, el patrón sobre el empleado, o el subordinado, o el trabajador. El maestro sobre el alumno o la alumna. ¿Sí? Ok. Entre compañeros, pues no hay hostigamiento. Si son de la misma jerarquía, no hay hostigamiento. ¿Sí? Oye, y por otro lado, ay, Dios santo. Bueno, y ahora que Ahora, esto... déjame terminar de decir esto. A ver. Ahora bien, ¿cómo lo valoran los jueces? Como es un delito de oculta consumación, esto es, que el activo, el hostigador, lo realiza sin que nadie lo vea, ¿sí? Sin que haya testigos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se acredita eso? Con una prueba pericial de la víctima y del victimario. Pero cuando son menores de edad, las víctimas, no se pueden pedir pruebas, ¿sí? Porque hay que proteger al menor. Pero también, si es mayor de edad, tampoco es necesario que existan pruebas más allá de la pericial, porque no existen, ¿sí? Ahora sí que, como dicen las palabras, se las lleva el viento, a menos que lo ponga en un mail, ¿no? O en un mensaje de texto, ¿sí? Entonces, ahora bien, debe haber una literalidad explícita, ¿sí? Sí, por así decirlo, si yo digo, dámelas, ¿qué? Pues dame las gracias, ¿sí? O dame las carpetas. No necesariamente son las pompas, ¿sí? Ok. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque en materia penal no se puede imponer alguna pena por analogía o mayoría de razón, ¿sí? Tiene que ser literal. Entonces, tienen que ser cuestiones, efectivamente, que no permitan otra interpretación. El albur es de muchas interpretaciones. Por eso el albur es acoso sexual, no es hostigamiento sexual. No es tal, pues ahí está. Mi querido Arturo, pues gracias por esas aclaraciones y nos quedamos de todas maneras con un gran dolor. Muchísimas gracias. Yo creo que es un tema, desafortunadamente, a partir del evento de esta persona, que debe de dar para que
pueda entrar a un análisis legislativo sí, ajeno a cuestiones de género no, y ajeno también a cuestiones de tiempos y de moda. debiéramos de hacerlo a Con nivel una derechos perspectiva humanos. a futuro y no porque ahorita está de moda, por así decirlo, ¿sí? Porque ahora ya ser hombre heterosexual es de alto riesgo. Terrible. Mi licenciado Arturo García, un beso. Está investigando Cofepris a una empresa de cannabis ligada a Vicente Fox. ¿Se acuerdan que hacíamos bromas de que él quería abrir su marca Quemartita, ¿no? Hagan de cuenta. Pero detectaron irregularidades. La autoridad sanitaria revocó los lineamientos para la comercialización de productos derivados de la marihuana y va a anunciar que auditará los permisos a 10 empresas. Oye, pero ¿cuál es el meollo, mi querido Daniel? Bienvenido. ¿Dónde incurrieron en el problema estas personas? Hola, ¿qué tal, Fernanda? Gracias por la entrevista, el espacio. Sí, mira, lo que sucede es que, recapitulando un poco, el 30 de octubre del año pasado se publicaron estos lineamientos que la Cofepris solo hizo públicos en su página de internet y no en el diario oficial de la Federación, que esa es una de las principales irregularidades. Se entiende que si no se publica en el diario oficial de la Federación, pues no entra en vigor los actos de gobierno, vamos, ¿no? Y después de esto, después de un mes después, la Cofepris entrega un permiso a la empresa, una autorización, para usar sus palabras, ¿no? Mejor. Una autorización a la empresa Cuida Life México para que pueda comercializar 13 suplementos alimenticios. Entonces, eso era público, ¿no? En ese momento se hizo público, se les dio la autorización. Lo que no se sabía era que esta empresa está ligada a Vicente Fox, porque Cuida Life México es una filial de una empresa canadiense que se llama Kiron Life Science Corp. Esta es una empresa bastante grande que se dedica al estudio de los usos medicinales de la marihuana, que ya tiene en Colombia una subsidiaria donde sí elaboran productos, suplementos alimenticios y otras cosas como cremas con base a la marihuana, ¿no? Bueno, hay un chorro y hasta te lo venden en el metro, compañero. ¿No? Que para el golpe, que para no sé qué, de a 10 varos el pomito. Yo creo que esos no tienen demasiadas restricciones ni permisos que los avalen. No, precisamente no. Justo una de las que ya han hablado algunos activistas es que estos lineamientos abrieron la puerta a que se comercializaran, por ejemplo, bebidas azucaradas con CBD, que es uno de los elementos químicos de la marihuana. Estos lineamientos también abrió la puerta para que se comercializaran gomitas, cosas así que distan mucho del pues proyecto que originalmente es para uso medicinal, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el objetivo de esta regularización. Entonces, aquí el dato que es el que estamos publicando es precisamente que esta empresa que ganó esta autorización, que se registra en México el 12 de noviembre, es decir, 18 días antes, ¿no? Nada más de obtener la autorización de la Cofepris, pues está ligada a Vicente Fox en el sentido de que esta empresa canadiense agregó o invitó a Vicente Fox, el expresidente, a su mesa directiva desde julio del 2018. ¿no? Desde julio del 2018 él entra como miembro de la junta directiva y todos sabemos lo mucho que él ha estado abogando por la legalización de no solo de la marihuana, de todas las drogas, ¿no? Entonces, pues este es el dato que estamos aquí agregando, ¿no? a la opinión pública. Híjole, oye, ¿y a qué sanción se puede hacer acreedor si incurrieron de veras en alguna falla de estas administrativas? ¿O sería delitos contra la salud?
aquí lo que yo he hablado con los expertos es que lo principal y lo que es risible es que no se publicó en el diario oficial de la Federación los lineamientos. Los lineamientos. Entonces no hay tales. Exactamente. Entonces, pues algunos abogados podrán decir que estas autorizaciones podrían echarse para atrás, ¿no? Porque no se dieron, no se publicaron en donde se deben de publicar para que entren en vigor. Entonces, estamos hablando de que se podría echar para atrás estas autorizaciones. Y eso es lo que según la COFEPRIS, con esta nueva administración, anunció la semana pasada que revocó los lineamientos. Entonces estamos por ver si esta nueva administración va a echar para atrás las autorizaciones que dieron a estas empresas. Y hay que dar certidumbre jurídica, si no, ¿qué onda? Exactamente. No. Ay, Dios. Daniel, muchísimas gracias. Te seguimos hablando para que nos vayas poniendo al día. Perfecto, sí, no, gracias a ustedes. Su texto en el Heraldo de México muy fuerte siempre, pero que se llama El combate a la corrupción en la 4T, nos pone ante una situación así como la de los pensadores griegos, ¿verdad? En donde pareciera que no hay salida, en donde dice, es cierto que el presidente López Obrador ha dado muestras fehacientes de que la venganza no es su fuerte, pero me temo que hacer justicia en casos de corrupción tampoco lo es. Tómala. Oye, Rubén, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, estimada Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un fuerte saludo, un abrazo. Saludo a todo tu auditorio también. Platícale un poco al público desde qué punto de vista haces esta declaración para que además todos reflexionemos. Claro, pues mira, básicamente tiene que ver con la estrategia que aparentemente se ha librado, ¿no?, en contra de la corrupción en este nuevo gobierno. Y lo que nosotros, he observado a lo largo de estos 4 meses prácticamente es la falta de un sistema de indicadores que nos permita realmente medir los avances que existen en este sentido, y esto con la finalidad de que se evite, en la medida de lo posible, el poder acusar sin pruebas, que es desde mi punto de vista lo que ha prevalecido, ¿no?, a lo largo de estas conferencias. Sí ha habido una insistencia, ¿no?, de parte del presidente de que ya no habrá corrupción en su gobierno, prácticamente lo ha afirmado, ¿no? Y sí me parece que pues no basta con hacer estas afirmaciones, se requiere tener información que nos permita saber hasta dónde ha llegado esta estrategia, por lo menos saber cuántas denuncias, ¿no?, se han formulado en este sentido en contra de exfuncionarios e incluso de funcionarios, ¿no?, actualmente en el gobierno, por actos de corrupción. Y fíjate que precisamente hoy, en su conferencia, la escuchaba en la mañana, la primera pregunta que le hacen es sobre este tema, y me parece que confirma parte de lo que menciona en la columna, en el sentido de que ha habido más bien un enjuiciamiento moral, ¿no?, en contra de los responsables, de sus antecesores principalmente. No se cansa de hacerlo, ¿no? O sea, si hay una acusación directa en contra de ellos, pero lo que no hemos visto son hechos, ¿no? Es decir, no se ha procedido realmente en contra de alguno de estos presuntos responsables. Y en ese sentido lo que sí ha habido es un linchamiento mediático. De hecho, él lo dice en su conferencia, de que es importante que haya denuncias penales en contra de estos actos de corrupción, pero también él habla de denuncias públicas, es decir, de denuncias a través de los medios. Y una cosa es poder emprender juicios, ¿no?, en los canales institucionales, en las fiscalías, y que estos procesos se lleven con las pruebas necesarias, y otra muy distinta, hacer señalamientos en los medios de comunicación o en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí me parece que lo que ha hecho el gobierno en estos últimos casos ha sido hacer este enjuiciamiento moral, señalar que conforme el gobierno actúe de manera distinta como lo hicieron los gobiernos anteriores, pues los funcionarios también empezarán a portarse de otra forma. Y la verdad es que no tenemos elementos, sobre todo estadísticos, que nos permitan saber si realmente ha habido un cambio o no en este sentido, ¿no? Por ahí doy yo un dato en el sentido de cómo han operado las contrataciones públicas en estos primeros meses de gobierno. Y por ejemplo, el 76% de todos los contratos de gobierno se han adjudicado directamente, es decir, no hubo competencia, ¿no?, por la contratación de sus servicios.
Y esto mismo ocurría con Peña Nieto y esto mismo ocurría con Felipe Calderón. Entonces la pregunta es qué estamos haciendo, ¿no? En este gobierno para realmente poder tener la certeza de que se está actuando de forma diferente con respecto al capitalismo de cuates, ¿no? Es decir, ¿qué certeza tenemos los ciudadanos de que los funcionarios actuales no están creando sus empresas, no se están quedando con los contratos en este nuevo gobierno? ¿No? Porque una cosa es lo que dice el presidente, otra cosa son los hechos. Que nos cambien a los malos, o sea, nomás cambian cambian el reparto y la telenovela sigue igual. Es correcto, ¿no? Y hoy el presidente, pues no sé si leyó la columna, me parece que sí, responde en ese sentido a la pregunta que le hacen, la primera pregunta que le hacen en su conferencia, y dice que pronto van a presentar ya información relacionada con las denuncias que se han formulado por corrupción en su gobierno y que le pedirá a la Fiscalía, al fiscal general, pues ya información sobre el estado de estas averiguaciones. No todo depende del gobierno federal, esto también es una situación que yo comento en la columna, ¿no? Finalmente, el gobierno lo que puede hacer es denunciar, incluso la Fiscalía es autónoma, ¿no? Más bien la Fiscalía ahora es la encargada de investigar estos casos, pero también depende de que las pruebas realmente tengan la suficiente calidad para que el Poder Judicial, pues al final no termine también derribando los casos, ¿no? Ya sea por fallas en la integración de las carpetas, o porque realmente se acusó sin tener las pruebas, ¿no? Para poder mantener ya sea una aseveración o una acusación en contra de algún funcionario que haya cometido presuntamente estos actos. Entonces me parece que todo esto hace falta, ¿no? Para saber realmente cómo está actuando tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial en esta estrategia, y pues ya ir más allá de las palabras, ¿no? Es decir, tener hechos contundentes, porque finalmente en el nuevo sistema de justicia me parece que lo más importante para la ciudadanía no sería saber que los funcionarios fueron encarcelados o no, sino saber si estos procesos se lograron de alguna manera ganar en términos de los bienes que fueron recuperados, en términos de los recursos públicos que fueron reintegrados a la hacienda pública, que se obtuvieron de forma ilegal por funcionarios que actuaron de mala fe en el ejercicio de sus funciones. Y lo que hemos visto a lo largo de estos últimos años es todo lo contrario, ¿no? Es decir, lo que a la gente se le ha querido vender es que los funcionarios fueron encarcelados, en casos ahora como... No. Así pues, es, ¿no? No, pues ¿cómo? ¿A qué horas? Si Entonces, ¿te acuerdas que iba a haber una consulta? Por lo menos todavía no exacto, se hace ¿no? la consulta. Esa es la otra, ¿no? Entonces ahora todo se somete a la consulta. Me parece que se tiene que actuar pues conforme a lo que marcan las leyes. Y en ese sentido no hemos realmente, bueno, yo lo que he logrado observar es que se ha estado actuando a través de enjuiciamientos morales, de linchamientos mediáticos, violando incluso, ¿no? Un principio básico que es el de presunción de inocencia, sin tener datos que realmente nos puedan permitir observar un cambio en ese sentido, ¿no? Que se está haciendo algo para combatir la corrupción y para sancionar a los responsables, no necesariamente con la cárcel, No. pero sí con la reintegración de los recursos que se obtuvieron de forma ilegal, que desde mi punto de vista sea lo que más debería importarle a la ciudadanía. Yo eso digo, la reparación del daño, a mí no me abona mucho que esté entambado, pero sí que a Duarte le quiten sus 103 casas y la regrese, cosa que ya no va a suceder, porque dijeron que incluso Yunes, al hacer el reconocimiento de las casas, no se las retiran ni se las quitan. Eso duele. Eso es lo que yo todavía no veo claro. Y es parte de esto mismo que comentamos, ¿no? De que primero en lugar de investigar y después permitir que el Poder Judicial realice el trabajo que le corresponde, se enjuicia de manera previa, ¿no? Y todo esto al final pues termina afectando pues no solo el principio de presunción de inocencia, el debido proceso. Entonces muchos de estos funcionarios pues terminan aprovechándose, ¿no? De esas fallas en los procedimientos jurídicos para no solamente quedar en libertad, ¿no? Sino muchas veces incluso recuperar bienes que les fueron pues de alguna manera decomisados o embargados por la autoridad, ¿no? Cuentas bancarias también fueron congeladas. Entonces sí me parece que el gobierno debe ser muy cuidadoso en este sentido y sí presentarnos, ¿no? Datos que pues por lo menos reflejen que ha habido avances en ese sentido. Hoy lo mencionó el presidente en la mañana. Esperamos que haya un cambio en esa dirección y que no todo sea el enjuiciar, ¿no? A los presuntos responsables. Eso sería muy importante porque finalmente sí continuamos por lo menos teniendo evidencia muy clara de que se sigue actuando mal. Muchos de estos procedimientos recientes de contratación, por ejemplo el tema de las pipas, se hizo por asignación directa. Entonces,
¿qué está ocurriendo en ese sentido, no? ¿Por qué no estamos viendo una actuación diferente que promueva la competencia en el país? Porque esto lo único que nos está especificando es que todo sigue igual, ¿no? Es decir, se siguen permitiendo conductas de compadrazgo, de amistades que influyen mucho en estos procesos de contratación, que es por donde se está drenando pues la mayor cantidad de recursos por actos de corrupción, ¿no? Pues ahí que nos quede para reflexionar, compañero, y ojalá que las autoridades hagan lo conducente. Así es. Uno, pues también, si de veras no queremos corrupción, pues no abonemos, ¿verdad? No cedamos luego a la disque propina o al otro, porque esto no va a acabar. Si así le hacemos. Y ser congruentes, ¿no? El gobierno, por el caso, tú recordarás de la CRE, que hablaban de ese tema del conflicto de intereses. Bueno, este tema de contrataciones públicas es muy importante, este dato. Porque pues precisamente requerimos esas alertas, ¿no? Saber si no hay compadrazgos, si no hay relaciones que sigan influyendo ahí, y que eso, en la medida en que no se tenga la información a la mano, pues va a seguir ocurriendo, y la impunidad va a seguir permeando en esos casos, ¿no? Pues Rubén, un abrazo, gracias a ti y a todo el equipo de Telect y de Mexicanos contra la Corrupción por esto que hacen a la luz pública y que nos hacen reflexionarlo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Fernando, un abrazo, que estés muy bien, un saludo. Gracias, vámonos a una pausita.